región en el sur. También cambió el nombre de la ciudad y la llamó Molian, Mo, que significa forraje, y Jian, que es el nombre antiguo de la ciudad, que significa oro. Cambiando el nombre de la ciudad, permitió que el emperador dominara a sus anchas porque creía que confiriendo este nombre, más bien despectivo a este lugar mágico, le permitiría perpetuar en el poder. Tal vez tenía razón. Durante el periodo de los Tres Reinos, Molian podía jactarse de su posición geográfica con respecto a algunas cabeceras municipales que se encontraban dispersas en la zona. La primera persona que construyó una ciudad grande y poderosa en la actual Nanjing fue Sun Quan, el primer emperador del reino de Wu durante el periodo de los Tres Reinos. En el año 212 después de nuestra era, Sun Quan decidió construir una ciudad de piedra en el sitio de Jinlian, que fue una ciudad importante en el estado de Chu durante el periodo de primavera y otoño. Usó rocas naturales de los acantilados para su construcción como punto de partida. Debido a la larga exposición a los elementos, este acantilado de piedras oblongas en el monte Qinglian se asemejaba en la distancia a la cara de un espíritu grotesco, por lo que los locales los llamaron la ciudad con cara de fantasma. Cuando Sun Quan estableció la ciudad de Nanjing, consideró la ciudad de piedras antiguas como la base para fundar su nueva ciudad y construyó a su alrededor un muro de unos 6 kilómetros de circunferencia. La ciudad de piedra era fácil de defender y difícil de atacar. Se convirtió en la principal base naval del reino de Wu y una fortaleza real importante a lo largo del río Yangtze. Sun Quan tenía grandes sueños en la construcción del imperio, y con esta idea implantada en su mente, envió su caballería a partir de esta fortaleza en todas las direcciones para ampliar su dominio. También cambió el nombre de la ciudad de Molian a Qiangye, lo que significa encontrar una gran causa. En el año 229 después de nuestra era, Sun Quan se proclamó emperador. Su reinado fue el primero de las 6 dinastías que estableció su capital en Nanjing. 对孙权定都南京，实际上把南京的这个历史地位给确定下来了，把南京作为一个南方汉人的都城的地位确定下来了。那么，经过孙权一代的经营，孙吴一代的经营，以后，这北方地区一旦出现问题，退守南方的汉人政权首选的地方就是南京。 El movimiento revolucionario de Sun Quan a Qinglian marcó un momento importante en la historia política y económica de China. Con el fin de estimular la producción agrícola en el delta del Yangtze y garantizar un abastecimiento adecuado para la capital, Sun Quan instituyó el sistema Tungtian, que consistía en las siembras agrícolas realizadas por los soldados en tierras fértiles y vírgenes. También construyó una vasta red de canales de navegación que contribuyó aún más con la prosperidad agrícola de la región. 为了维持这个首都的发展同繁荣啊，他就开了水道、人工运河。当时简易的这个城里啊，人工运河是四通八达，北边皇宫后面开了一条叫槽沟，然后中间开了个运毒、运粮食物资的人工运河，东边开了一个清溪，等于四方合围，都可以这个运输物资。
这些人工运河也是在整个六朝300多年都在使用。A partir de ese momento, Nanjing fue merecidamente reconocida como el centro político, económico y cultural de los cursos inferiores del río Yangtze. Nanjing se había convertido en una de las grandes ciudades del mundo. Sun Quan 在南京来说，他是简述，他还有个大事呢，就是他派这个慰问朱国治，带着1万人到宜州，就现在的台湾。我们大陆跟台湾连接开始交往，就从他开始，孙权开始。Los registros del gran historiador narra que esta fue la primera vez que un gobernante de China envió un convoy de barcos a Taiwán. Era el año 230 después de nuestra era. Después de esto, Sun Quan invirtió considerables recursos en la construcción naval. También envió grandes convoyes desde el sur a países que bordean el mar de China Meridional, el norte de Corea y el mar de Bohai. A continuación estableció líneas de transporte marítimo que estaban estrechamente vinculados con los canales de navegación que habían construido entonces. Se puede decir que él construyó la versión marítima de la Ruta de la Seda. Como resultado de los esfuerzos de Sun Quan, el reino de Wu tenía en ese momento la fuerza naval más poderosa del mundo, que le otorgó el control de la vasta región costera del sur de China. Los registros del gran historiador describieron a Sun Quan como un hombre que tenía una barba color morada, ojos azules y una personalidad bien equilibrada. Además fue un hombre poderoso, fuerte y también magnánimo. Sun Quan fue el fundador de la gran ciudad de Nanjing y su personalidad sentó las bases para establecer el carácter de la propia ciudad. En el momento en que el reino de Wu se sumió en el caos y los hombres poderosos se enfrentaron en batallas sangrientas para conquistar el poder, Nanjing se mantuvo como la isla de la calma. Después de que Sun Quan murió por enfermedad en el año 252, se le confirió el título reverencial de El Gran Emperador del Reino de Wu. Fue enterrado en una colina al sur de Chongshan, que ahora se conoce como el Monte de Florecimiento de los Ciruelos. Allí, el gran emperador del reino de Wu duerme profundamente en un bosque de ciruelos. En diciembre de 2005, una antigua tumba fue descubierta en el pueblo de Xianfang, Jianyang, en la periferia sur de Nanjing. Los expertos han determinado que data de finales del reino de Wu oriental, hace más de 1800 años. En el curso de una excavación que duró 13 meses, los arqueólogos desenterraron más de 170 objetos de oro, plata, cobre, hierro, laca, porcelana y cerámica, así como más de 600 monedas de cobre. Los objetos funerarios encontrados en una tumba en Xianfang nos dan una idea de los estilos de vida extravagantes que disfrutaban las clases altas del reino de Wu oriental.
非常的近似。所以最后，日本的这些学者们，包括越南的学者们，他专门到南京，他们承认，在越南的发现的这些文化遗物，应该跟六朝的当时的南京有直接的关系，也就当时的南京也影响到东南亚地区。El área actual de Nanjing se localiza en el sitio de Jiangye, la capital del reino de Wu Oriental. Se descubrieron cientos de tumbas que datan de aquella época en la ciudad, pero la tumba en Xianfang es la más grande y compleja jamás encontrada. El techo de la antecámara fue construido con una sola losa de piedra. Las paredes de las habitaciones poseen candelabros de piedra en forma de cabezas de animales, y el féretro, en la cámara interior, presentan la forma de la cabeza de un tigre. Nunca antes se había visto algo semejante. Un hecho que despertó la curiosidad de los arqueólogos fue la posición del cuerpo del difunto en la tumba. 我们出土的时候，这个墓葬的后室的后部有3组6件这个石棺座，像这种都是石棺座。这个石棺座的上面有发现了3具那个我们看到的木棺，所以我们根据石棺座和木棺的数量呢，推测这个墓葬里面当时站了3个人。虽然这个墓主人身份墓葬里没有出土确切的文字材料，但是我们根据这个考古发现的种种现象，我们这个推定，这个墓主人有可能是这个僧号时期的一位宗室之王和他的2位王妃。Sun Hao fue el último gobernante del reino de Wu. Cuando Sun Quan fundó su imperio, nunca se habría imaginado que el poderoso imperio que creó a través de su propio esfuerzo se vendría abajo en el espacio de solo 4 generaciones cortas. Sun Hao fue un tirano cruel y sanguinario que llevó al imperio a la ruina. Antes de que llegara a su fin, el palacio apestaba a alcohol y había una atmósfera penetrante de aprensión. Ya en el año 276, Sun Hao estaba consciente del descontento generalizado tanto en el palacio como en la población en general. En un intento bizarro de liberarse de sus preocupaciones, se le ocurrió la idea de poner una pancarta pública en la cual el objeto más importante de exhibición era una misteriosa tabla de piedra.兵变、民变，是吧？老百姓水深火热，但是呢，他为了巩固自己的皇权呢，自己呢很虚假的呢，就搞了一个发明，这怎么呢？事先把材料移好以后啊，刻好以后呢，就叫人呢半夜的埋到地下去，到一定时候呢，就大张旗鼓的又把那个碑把它挖上来，挖出来。这块碑现在我们叫天发神忏碑，这个碑呢，这个充满迷信，充满了愚民政策，愚民的这个，就是好像是，世界上只有我孙浩能做皇帝，别的人不行，上天呢发下了神忏了，就是叫我，所以我的皇权应该是稳固的。后来呢，就把这个碑呢就竖在那个南郊的这个断石岗。Sin embargo, una absurda tabla de piedra era impotente para prevenir el colapso de un gobierno que era sordo y ciego a las necesidades de su pueblo. Apenas 4 años más tarde, Sun Hao vio como la poderosa marina de guerra de la dinastía Qing occidental navegaba por los cursos inferiores del río Yangtze hacia Nanjing. Al final se ató sus propias manos y se rindió, con la vanagloriosa proclamación inscrita en la tabla de piedra alegando que el río de Wu duraría 10.000 años. Sus declaraciones se convirtieron en el blanco de bromas crueles. El viento invernal envolvía aún estas montañas. Mi amigo, ¿con qué frecuencia nos afligimos del pasado? En el año 316 después de nuestra era, un ejército invasor de feroces jinetes nómadas azotó el norte de China y ocupó las antiguas capitales de Chang'an y Luoyang. Los residentes de estas 2 grandes ciudades se convirtieron en refugiados
y obligados a huir hacia el sur para escapar de los estragos de la guerra. 到了西晋晚期，所谓五胡乱华，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌5个少数民族，把整个的西晋的首都啊，就是说基本上洛阳都给摧毁掉了，城里边只剩下几十家，整个的都长满了这个杂草，杂草丛生，就原来的都城都毁掉了，大量的草原民族进入了这个黄河流域。那这个时候，中华的文化将到什么地方去？到了南京。 整个的这个很多的世家大族、北方的皇族、世家大族都到了南京，在南京安顿下来，重新的进行整合，重新的进行复兴。 Wang Tao vio la enorme afluencia de personas que venían desde el norte con una mezcla de sentimientos y un corazón pesado. Un día, un gran número de intelectuales que habían emigrado desde el norte se reunieron en el río Yangtze para un banquete. Wang Tao apenas podía contener su desesperación y dijo: «Usted debe hacer todo lo posible para ayudar al emperador a recuperar las llanuras centrales. Este llanto es inútil». La manera digna en la que Wang Tao formuló esta crítica le permitió ganarse el respeto de todos los presentes. 那么王导和他的堂兄王敦，当时在长江中游的一个军事，相当于现在军区司令吧，势力很大。他们为了辅佐当时名声还不大的晋元帝司马睿，他们在3月3一个节日的时候，摆出了很大的气势，啊，骑着白马，啊，各种仪仗来围着这个司马睿。 啊，去过一种节日，到水边去，让南方人看了以后啊，觉得原来这个司马睿好像地位还这么高。另外，司马睿、王导等人向南方人开放政权，让一些人来做官。这个跟西晋刚刚灭掉孙吴的时候情况有很大差别。那么，通过这种种的手段，让孙吴的这些 以前孙吴的这些大姓感觉司马睿、王导是可以信赖的人，啊，我与其接受非汉民族的统治，我还不如接受司马睿、王导的统治，跟他们合作。 En el cuarto mes del año 317 de nuestra era, después de la caída de la dinastía Jin occidental, Wang Tao apoyó a Sima Rui y le ayudó a establecer formalmente un gobierno imperial en Nanjing. Esto marcó el renacimiento del imperio Jin occidental como la dinastía Jin oriental. Sin embargo, el imperio Jin oriental no pudo escapar de la crisis que afectó a China durante el siglo III. Las fuerzas imperiales de Nanjing recuperaron Chang'an y Luoyang de la misma manera como el imperio bizantino restableció su autoridad sobre Roma y Milán en Occidente, alrededor de la misma época, y no estaría completamente fuera de lugar referirse a Nanjing como el Bizancio del Este. Cuando las familias ricas y poderosas del norte de China emigraron hacia el sur, se llevaron con ellos la antigua cultura china de las llanuras centrales, en particular los ritos sagrados y la música. Luego, estos elementos culturales fueron implantados en el delta del río Yangtze, donde echaron raíces y florecieron. Por primera vez, el área del delta del río Yangtze se convirtió en el centro de la cultura tradicional china. 它带来的是我们这个整个中华这个传统文化的这个精华的那一部分，同原来的南方文化相融合，这个形成过一个以中原传统文化为主的南北的一种融合文化。用现代话来讲呢，就南京是当时全国最大的一个移民的城市。从我们研究历史的人看来，一个以移民为主的城市，它的生命力是比较最强的。 La senda de la túnica negra ha existido por más de 1000 años. Un hogar de la calle pertenece a los Wang y el otro pertenece a los Xie.
la familia Wang desempeñó un papel prominente en la sociedad y siguió el ejemplo de Wang Tao. La familia Xie prefirió una vida tranquila fuera de todo bullicio y siguió el ejemplo de Xian'an. Wang Shiqi nació en la senda de la túnica negra. Frecuentaba las reuniones de los intelectuales en el pabellón de la orquídea y se convirtió en el amigo cercano de Xian'an. Cuando Xian vivió en seclusión en las montañas orientales, la gente suspiraba desesperadamente y decía: si Xian no abandona su vida en seclusión, la paz nunca llegará a Dios sin usar los remos. No hay ninguna dificultad para lograrlo, porque yo estoy aquí para encontrarme contigo. La turbulencia de las olas era sólo comparable con la pasión que invadía el corazón de Wang Xianqi.我们所谓的六朝古都呢，这是一个非常有趣的历史。最早，比如我们都知道，在讲《三国演义》的时候，像孙权，他其实不在南京了，在曾江这一带啊。然后像诸葛亮来、刘备来，那看来看去，诸葛亮又非常懂得风水，看来看去觉得那虎踞龙盘那个地方了不得，一定劝孙权搬。孙权看了以后也觉得不错，所以东吴就搬到那儿去。Durante el periodo de primavera y otoño, usó rocas naturales de los acantilados para su construcción como punto de partida. Debido a la larga exposición a los elementos, este acantilado de piedras oblongas en el monte Qinglian se asemejaba en la distancia a la cara de un espíritu grotesco, por lo que los locales los llamaron la ciudad con cara de fantasma. Su posición geográfica con respecto a algunas cabeceras municipales que se encontraban dispersas en la zona. La primera persona que construyó una ciudad grande y poderosa en la actual Nanjing fue Sun Quan, el primer emperador del reino de Wu durante el periodo de los Tres Reinos. En el año 212 después de nuestra era, Sun Quan decidió construir una ciudad de piedra en el sitio de Jinlian, que fue una ciudad importante en el estado de Chu. Cuando Sun Quan estableció la ciudad de Nanjing, consideró la ciudad de piedras antiguas como la base para fundar su nueva ciudad y construyó a su alrededor un muro de unos 6 kilómetros de circunferencia. La ciudad de piedra era fácil de defender y difícil de atacar. Se convirtió en la principal base naval del reino de Wu y una fortaleza real importante en el sur. También cambió el nombre de la ciudad y la llamó Moulin, Mo, que significa forraje, y Jing, que es el nombre antiguo de la ciudad, que significa oro. Cambiando el nombre de la ciudad, permitió que el emperador dominara a sus anchas porque creía que confiriendo este nombre, más bien despectivo a este lugar mágico, le permitiría perpetuar en el poder. Tal vez tenía razón. Durante el periodo de los Tres Reinos, Moulin podía jactarse de